Buenas noches a todos. Vamos a esperar que se conecten más personas para poder empezar con el video, con el live de hoy. Lo hemos intentado en varias oportunidades ayer, pero lamentablemente no pudimos lograrlo porque tuvimos problemas técnicos con el programa que usamos y ahora estamos tratando de ver cómo podemos hacerlo de la mejor manera posible. Les pedimos a las personas que ya se conectaron o las que se están conectando actualmente que nos ayuden a compartir el live, a compartir el video para que más personas puedan tener acceso a él y que puedan por lo menos visualizar y escuchar lo que vamos a hablar hoy en el video de hoy. Hoy vamos a tratar de hacer algo que venimos tratando de hacer desde ayer, que es analizar un poco la situación del COVID-19, la situación actual del COVID-19 aquí en Chile. Nos hemos propuesto hacerlo en español para que no solamente la gente de nuestra comunidad, la comunidad haitiana aquí en el país, pueda visualizarlo, pueda disfrutar o pueda compartir con nosotros, opinar, etcétera, sino también para que los hispanohablantes también puedan ser parte de la conversación y puedan ser parte también de la discusión y, por qué no, que puedan aportar también a su manera al debate. Hoy vamos a ver, tal como nosotros lo dijimos, vamos a ver cómo podemos, en ciertas medidas, analizar la situación actual del COVID-19 aquí en el país, aquí en Chile, y lo vamos a hacer lo más brevemente posible, pero recurriendo a datos existentes, a datos actuales, datos publicados por las autoridades sanitarias del país, y obviamente todo ello a la luz de alguna evidencia existente en otros países, sobre todo en países como España, Italia, China, Francia, etcétera. Me estoy tratando de compartir el video en mi cuenta personal y le recordamos que estás viendo ese video es parte de una iniciativa tomada tanto por nosotros de la agrupación de los médicos haitianos aquí en Chile, sino también con el apoyo de TZ, que nos apoya y nos brinda su plataforma para poder compartir el video y que muchas más personas puedan tener acceso a él. Si me permiten, si me dan unos segundos, estoy tratando de compartir el video en mi cuenta personal y después vamos a empezar. Tan pronto lo termine de compartir, vamos a empezar. Solo yo. Por favor, denme unos segundos. Lo estoy compartiendo. Ya. Bueno, vamos a entrar directamente en el tema de hoy. Miren, la idea del video de hoy es, tal como ya lo hemos dicho, es poder analizar la situación actual del coronavirus, del COVID-19 aquí en Chile. Miren, nosotros lo vamos a hacer partiendo desde dos premisas, o una premisa. La premisa es la siguiente. Al igual que lo que sucede en cualquier otro tipo de enfermedad o cualquier tipo de infección o enfermedad infecciosa, el objetivo detrás del COVID-19, y bueno, todos debemos tenerlo claro, es reducir la morbilidad y reducir la mortalidad. Lo vamos a explicar. El objetivo detrás de todo ello es reducir, por un lado, la cantidad de personas que se infectan por el virus, es decir, la cantidad de personas que entran en contacto con el virus, que tienen en su sangre, en su cuerpo, al virus circulando, que no necesariamente vayan a presentar signos y síntomas. Y el segundo objetivo, que también es muy importante y relevante, es reducir la cantidad de personas que están falleciendo por culpa de este virus, que es el SARS-CoV-2, el virus del COVID-19, el coronavirus actual. Entonces, antes de entrar en más detalles, vamos a ver
vamos a revisar más o menos o analizar el comportamiento de la enfermedad aquí en Chile, y nosotros necesitamos, o el objetivo hoy es poder explicarle algunas cosas y compartir con ustedes algunas opiniones sobre el comportamiento, la evolución de la enfermedad, sobre todo desde un punto de vista epidemiológico aquí en el país. Veamos. Tal como nosotros le decíamos, el objetivo es reducir la morbilidad y reducir la mortalidad a la misma vez. Y eso es el objetivo en cualquier tipo de política de salud, cualquier tipo de iniciativa tomada tanto a nivel central como a nivel regional en lo que respecta a una enfermedad en específico. Ya lo habíamos explicado, reducir la morbilidad significa reducir la cantidad de personas que se infectan. Es decir, reducir la propagación del virus en la población. El segundo objetivo es reducir la mortalidad. Reducir la mortalidad tiene que ver directamente con reducir la cantidad de personas que fallecen a causa del virus en ese contexto. Pero el reducir la morbilidad tiene directa relación con reducir la mortalidad y viceversa. Es decir, que no se hacen por separado, sino que se hace todo eso en conjunto. Entonces, para ellos podríamos deducir que un primer objetivo es reducir la morbilidad y la cantidad de personas que se infectan. Es decir, ¿cómo se hace? Se puede hacer, sobre todo en el caso del virus, mediante la adopción a gran escala de medidas que contribuyan a aplanar o aplastar la curva de la epidemia. Necesito que presten un poquito más de atención y nosotros le vamos a explicar toda esa jerga médica o epidemiológica más adelante. Y el segundo objetivo es reducir la mortalidad, es decir, brindar atención oportuna en el justo momento que el paciente, que la persona necesita esta atención, y una atención de buena calidad a los que ya se enfermaron, es decir, los que presentan signos y síntomas de la enfermedad, sobre todo a aquellos que se encuentran en una unidad de cuidado intensivo. Se hace al mismo tiempo, no es que hay que hacer uno primero y eso sale el otro, no. Ambas cosas han de hacerse al mismo tiempo, juntas. Pero, ¿cuáles son las iniciativas que mayormente, o cuáles son las tres iniciativas, las tres estrategias que más contribuyen a reducir, en cierta medida, tanto la cantidad de personas que se infectan como la cantidad de personas que terminan falleciendo por culpa del virus? Una de la primera iniciativa, y la más importante sobre todo en lo que respecta a las medidas preventivas, es decir, evitar que la persona se infecten, dice relación directa con la cantidad de test de prueba que se le toma a la gente. Y esa es la iniciativa implementada por Corea del Sur, la iniciativa implementada por Singapur en gran medida, y por Taiwán, y Alemania también la está implementando en la actualidad. La segunda iniciativa que más dice relación directamente con la población, las intervenciones que hacemos a nivel colectivo para que reduzcamos la propagación de la enfermedad en la población, en el país, en la sociedad, dice relación con las nuevas medidas de distanciamiento social. ¿Qué queremos decir con ello? Lo que queremos decir con ello es, considerando que ese virus es un virus que se transmite en situaciones en las cuales la gente se exponen o se acercan o estén muy cerca entre ellos, o hay poca distancia entre una persona y otra en el caso de que una esté infectada, una medida efectiva sería reducir la interacción humana. La interacción, es decir, que la persona, evitar que estemos muy cerca uno del otro. El distanciamiento social. Pero también en lo que respecta al distanciamiento social, si bien no es lo mismo, podríamos incluir ahí también lo que se conoce como las medidas de aislamiento social. No necesariamente es lo mismo. Aislamiento social y distanciamiento social, aunque suelen igual, se parecen muchísimo, pero hay algunas pequeñas diferencias. Y también, en ese caso, los aislamientos individuales, pero también podríamos incluir ahí las cuarentenas a un nivel más regional, global, nacional, etc. Pero también otra medida que nos ayuda muchísimo a reducir la mortalidad, además de las ya mencionadas, que si bien
impactan tanto sobre la cantidad de personas que se infectan como la cantidad de la propagación del virus, también dice relación con los servicios de salud, es decir, la capacidad que tiene el país de responder frente al virus en todos los sentidos, pero en lo que respecta a la reducción de la mortalidad de por sí, la capacidad que tiene el sistema de salud, como por ejemplo la disponibilidad de profesionales, la disponibilidad de insumos, la disponibilidad de camas hospitalarias, la disponibilidad de respiradores mecánicos y también una buena distribución de los profesionales y de los insumos, de los aparatos, de las camas hospitalarias, etc. Es decir que dentro de todo eso último que acabamos de mencionar, uno más importante, muy importante, muy importante, y es el que más desde esa perspectiva ha tenido que ver con el aumento en la mortalidad, además de otras variables que vamos a ver más adelante, es la disponibilidad de respiradores mecánicos. No sé si lo vieron ayer, la máxima autoridad sanitaria del país en un discurso dijo que el talón de Aquiles del sistema de salud frente al coronavirus es la disponibilidad de respiradores automáticos, de respiradores artificiales o mecánicos. Bueno, automáticos también se podría decir. Es decir, que las tres grandes estrategias que en realidad, han determinado, han establecido los expertos, que impactan directamente en la reducción tanto de los casos nuevos como de la mortalidad de la gente, de la cantidad de muerte, más allá de otras iniciativas, de otras estrategias, de otras cosas, son las medidas que dicen relación directa con el distanciamiento entre seres humanos. Dentro de ellos podríamos mencionar el distanciamiento social, el aislamiento tanto individual como social, y la cuarentena, que también puede hacerse tanto a nivel individual como regional, nacional, etc. Era para empezar. Pero en el caso chileno vamos a ver algo, y yo voy a tratar de opinar, pero obviamente avanzando argumentos, para primero tratar de defender mi tesis según la cual lo más importante frente a ese virus desde un punto de vista epidemiológico no es la curva epidemiológica. Es muy importante, pero no es la curva, sobre todo en lo que respecta a la cantidad de gente que puedan fallecer a largo tiempo. Veamos qué es lo que está pasando en Chile, de forma resumida actualmente. En la actualidad en Chile hay 3.404 casos, se han registrado desde el inicio de la epidemia o de la pandemia. De ellos, hasta el día de hoy, fallecieron 18 personas, lamentablemente. 335, según el ministerio, se han recuperado. Y quedarían con el virus activo en su organismo 3.149 personas. Esas son las cifras, en grosso modo, que manejamos aquí en Chile, por lo menos hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, si bien esas cifras nos hablan de la cantidad de personas que fallecieron lamentablemente, que se han recuperado y que tienen el virus activo en su sangre, hay un dato que, si bien hoy me parece que no lo actualizaron las autoridades, pero ayer teníamos 152 personas en unidad de cuidados, no, más, pero teníamos 152 personas conectadas a un respirador mecánico. Es decir, que teníamos a 152 personas que no podrían respirar por sí misma. Pero ¿dónde está el problema ahí? El problema está, primero, es que hoy, por lo menos hasta donde lo sepa yo, no han actualizado la cantidad de personas que están en respirador mecánico. No lo han actualizado, o por lo menos no lo he visto, no lo he leído. Pero si analizamos la tendencia, y ahí viene mi hipótesis, si analizamos la tendencia desde cuando empezaron a reportar la cantidad de personas que se encuentran en respirador mecánico en el país, nos vamos a dar cuenta de que en promedio, cada 2 y 3 días, se duplican la cantidad de personas que ingresan o que necesitan de un respirador mecánico para poder sobrevivir. Es decir, por causa de esa infección del virus, del COVID-19.
Entonces, nosotros podríamos inferir, usando un pequeño cálculo, de que si bien no actualizaron, o por lo menos no vimos la actualización, los casos totales los casos totales de personas que están en cuidados intensivos y usando respiración mecánica en el país hasta el día de hoy, inferimos que podría llegar aproximadamente oscilando entre 180 y 190 personas. ¿Por qué? Porque sacamos un promedio sobre lo que pasó en los últimos días y nos hemos dado cuenta de que en promedio cada día se suman 44 personas, entre 40 y 44 personas más se agregan 44 personas más que necesitan de respiración mecánica por causa de este virus. Entonces podríamos inferir que actualmente habría dentro del sistema de salud aproximadamente entre 180 y 190 personas en respiración mecánica por culpa del COVID-19. ¿De qué nos sirve ese dato? Ese dato nos sirve para entender dos cosas puntuales y para mí que son muy relevantes y por la cual yo digo que si bien es importante estar siguiendo la curva de la enfermedad que tanto está aumentando, que tanto está creciendo en el tiempo, es aún más importante fijarnos en un indicador que para mí es el indicador que más específicamente nos habla de cuándo o en qué momento específico probablemente si se mantiene la misma tendencia actual va a colapsar el sistema. Y ese indicador es el promedio de personas que necesitan de respiración mecánica al día. Y ese promedio, basándonos en los últimos 4 días, oscilaría entre 40 y 44 personas. Y ahora vamos a tratar de explicarle por qué es un tanto engañoso desde nuestro punto de vista fijarse solamente en la curva y cómo está subiendo. Veamos. Lo que pasa es que si analizamos acá, si miramos acá, vamos a ver que desde el día 3 de marzo, bueno, está en francés ahí, y al final en español, desde el 3 de marzo, cuando se detectó el primer caso aquí en el país, la curva ha ido increciendo, ha ido aumentando. Lo podemos ver acá, se puede ver fácilmente. Pero ¿dónde reside un verdadero problema con la curva? Hay muchos factores, pero voy a mencionar 2. El primer factor es el factor que dice relación directa con que la cantidad de casos diagnosticados o detectados al día depende netamente de la cantidad de test o de pruebas aplicadas o de pruebas hechas. Es decir, si tú, para ponerle un ejemplo más sencillo, en mi país, en Haití, tenemos reportado 16 casos, nada más. ¿Y cuántos test hemos aplicado? En total, yo creo 127 test. Desde el 20 de marzo, cuando fue detectado el primer caso allá en Haití, hasta el día de hoy, si no me equivoco, entre 127 y 140. No va a ser más de 140. Entonces, frente a ese escenario, podríamos ver, si analizaríamos la curva de Haití, nos íbamos a dar cuenta que si bien ha ido aumentando, pero llegó en un momento que se aplanó un poco. Por ejemplo, teníamos 15 casos y pasaron 3 días desde los 15 casos hasta detectar un nuevo caso. Entonces, en ese caso, vamos a ver que la curva se aplana. Pero en realidad, eso refleja el comportamiento de la epidemia o el comportamiento o la propagación de la enfermedad dentro del país o dentro de la sociedad. Yo creo que no tanto. Y me voy a explicar refiriéndome al escenario chileno. Veamos. En Chile, hasta la fecha del 24 de marzo, se hizo del 13 al 24 de marzo, hicieron 12.900 test, aproximadamente 13.000 test. A partir del 14 de marzo, de 24 de marzo, empezaron a aumentar la cantidad de test que estaban haciendo, hasta llegar aproximadamente en la actualidad en torno a unos 36.000 test. ¿Qué significa eso? Significa que si miramos la curva acá, vamos a ver que a partir del 24 de marzo, cuando fueron declarados aproximadamente 108, 180, si no me equivoco, lo vamos a ver más adelante, casos,
Después los casos, al aumentar la cantidad de test que se estaban haciendo al día, se fueron aumentando. Eso lo vamos a ver más adelante. Es decir, que la curva siga creciendo no depende solamente de los logaritmos matemáticos que se usan en epidemiología, sino también, sobre todo en el caso puntual del COVID-19, tiene que ver con la cantidad de test que tú aplicas. Y eso lo podemos ver en el caso de Alemania. Alemania, al inicio, tenía una curva que iba un poquito más lento, pero tan pronto ellos aumentaron la cantidad de test que aplicaban al día, la curva se fue aumentando muy velozmente y de forma muy abismal. Y el ejemplo de Estados Unidos también. Estados Unidos al inicio detectaba muy pocos casos, pero tan pronto aumentaron la cantidad de test que estaban aplicando, la curva se disparó. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es, si bien la curva es importante, te permite ver por lo menos, aunque sea teóricamente, el comportamiento o la propagación del virus en el país o en la sociedad o en un determinado lugar del país o de la sociedad, no refleja de forma fidedigna la propagación de la enfermedad. Lo que lo reflejaría de forma más fidedigna vendría siendo más o menos en este caso tanto la cantidad de test, es decir, si tú aplicas una cantidad de test es decir, mucho test, sino también cómo tú estarías o qué criterios usas para hacer los tests. Me van a entender un poquito más adelante. Pero también si nos fijamos acá, hay un pequeño problema cuando nos basamos solo en la tasa de mortalidad. ¿Qué quiero decir con eso? El porcentaje de personas que mueren en comparación a la cantidad de casos que hay en el país. Por ejemplo, si tú, en el caso de Haití, por ejemplo, que tiene 16 casos, que ha diagnosticado 16 casos porque el país ha aplicado muy poco test, muy poca cantidad de test. Si de esos 16 pacientes llegaran a fallecer 4 o 3, ya el país tendría una tasa de mortalidad muy alta en comparación a otros países en donde hay mucho más casos y se están registrando una mayor cantidad de muertos o de muertes. Si nos fijamos acá, si tú comparas en la actualidad la situación de Brasil en cuanto a la cantidad de muertos con la situación actual de Chile, Chile queda bastante bien parado en comparación a Brasil, porque Brasil tiene más de 200 muertes, ha registrado más de 200 muertes. Chile tiene 18 muertes nada más. Pero desde una perspectiva de salud pública, epidemiológicamente hablando, el escenario en Chile es muchísimo más peligroso que en Brasil, y por varios factores. El primer factor es porque en Chile hay una incidencia, me voy a explicar, no se preocupen. Hay una mayor proporción de persona infectada en comparación a la cantidad total de personas que hay en Chile que en Brasil. Y si a eso agregaríamos la superficie del país, lo cual, cuando tú comparas Chile con Brasil, te daría una mayor densidad, supongo yo, porque no he hecho el cálculo, pero Brasil es un país tremendamente grande, te daría una mayor densidad de personas en el país, pero también porque en Chile está sucediendo algo bastante curioso que a mí me llama mucho la atención, que es un dato epidemiológico bastante curioso y bastante interesante desde mi humilde punto de vista, sobre todo en lo que respecta al COVID-19. Y dice relación con la cantidad de personas que hay en ventilación mecánica y la velocidad con la que ellas están ingresando a UCI y están ingresando o están necesitando o están requiriendo de ventilación mecánica para poder sobrevivir. Y es justamente este indicador. Ahí le repito, pongo 200 en base a un cálculo que hice, pero hoy no actualizaron la cantidad de personas que hay en ventilación mecánica. Ayer teníamos 152. Este indicador es el indicador que realmente va a hacer aumentarse en la mayor brevedad posible la cantidad de personas muertas que se van a registrar o que se están registrando en un país por culpa del COVID-19. Y lo podemos ver en Italia. Hoy hice una publicación en Facebook hablando y mencionando que los pacientes
se están muriendo en Italia más porque ya no hay más ventiladores mecánicos. Es decir, que cuando no hay ventilador mecánico, no te queda más que cuando un paciente necesita ventilación mecánica, tú no puedes hacer nada, tú no lo puedes ventilar, tú no le puedes conectar a un ventilador mecánico, entonces ese paciente va a fallecer. Si bien es importante la cantidad de personas que ingresan, que detectamos al día en la curva, pero lo que en realidad va a saturar al sistema de salud es la cantidad y la velocidad con la que la gente ingresan o necesitan o estén requiriendo de ventilación mecánica. Y vuelvo a Brasil. Por ejemplo, si comparamos la disponibilidad de ventilación mecánica o de ventiladores mecánicos en Brasil con Chile, Chile en promedio, hoy se habló de 1.229 ventiladores mecánicos que hay en el país, no que hay disponibles, que son dos cosas diferentes que yo creo que también que es importante e interesante que diferenciemos. Algo es la cantidad de ventiladores que hay en un país y la cantidad de ventiladores que hay disponibles. Chile en promedio tiene una tasa de ocupación de los ventiladores de un 80%. Es decir, que de cada 5 ventiladores, mucho antes de la llegada del COVID-19, que había disponible en el país, solo uno en promedio que había en el país, solo uno se encontraba disponible. 4 estaban ocupados. ¿Qué significa eso? Significa que si bien se habla en la actualidad, habría 1.229 ventiladores en el país, yo creo que eso no significa que hay 1.229 ventiladores disponibles en el país, porque esos ventiladores estaban bastante ocupados mucho antes de que llegara el COVID-19. Y yo creo más o menos yo creo que las cifras de disponibilidad aproximadamente vendría siendo lo que mencionaron ayer, cuando se mencionó 450 ventiladores, pero restando de ellos los 152 pacientes que ingresaron, que necesitaron de ventilación mecánica ayer. Vuelvo y lo reitero para esa diapositiva. Lo que a ti te va a saturar, te va a hacer explotar el sistema y obviamente hacer aumentar de una manera explosiva la cantidad de personas que van a morir en el país de una forma concreta, más que la cantidad de infectados, es la cantidad de personas que tú tienes o que van a requerir de ventilación mecánica. Le pongo un ejemplo. Si Chile, dentro de esos 3.404, bueno, vamos a decirlo claro, 3.149 casos que hay activos en el país, tuviera solo 2 personas o a 2 personas en unidad de cuidado intensivo en ventilación mecánica, la presión que se ejercería sobre el sistema sería mucho menor aún teniendo la misma cantidad de infectados. Con eso no estoy diciendo que la cantidad de infectados no es importante, es muy importante, es tan importante que es una de las recomendaciones de los expertos a nivel internacional es aumentar la cantidad de test. Pero la importancia de aumentar la cantidad de test, si bien dice relación en ciertas medidas con reducir o descongestionar el sistema de salud, pero diría relación más en las medidas a adoptarse para evitar la propagación de la enfermedad. Es decir, porque si cada paciente que tú diagnosticas o que tú detectas, tú lo aíslas, tú tienes cómo aislarlo, obviamente vas a aplanar la curva y llegar un momento que tú la vas a aplastar. Esta parte yo necesitaba que ustedes la entendieran. Vamos a continuar para que me entiendan mejor. Esta es la curva. Yo la hice de esa manera para que los entendieran mejor. Vemos cómo se comporta la enfermedad, pero acá lo que estamos viendo no es la totalidad de casos, sino la cantidad de casos nuevos que se han venido diagnosticando desde el primer caso al día. Es decir, el día 1 tuvimos un caso nuevo porque fue el primer caso. El día 2, dos. Se han venido sumando esos casos. Si se fijan acá, tal como les decía ahorita, a partir del 24 de marzo, cuando las autoridades empezaron a hacer una mayor cantidad de test, porque antes del 24 el promedio de test que se hacían al día rondaba un 650 aproximadamente, y ahora llega aproximadamente a más de 3.000, a más de 1.300, 1.400 al día. Y si se fijan acá, el 24 de marzo
el último reporte antes de que aumentaron de forma drástica la cantidad de test, los casos nuevos después del 24 aumentaron 220, 166, y si sacamos un promedio, después del 24 de marzo, en promedio se han venido registrando 300 casos nuevos al día en el país. Ese dato nos estaría hablando de dos cosas. Primero, de haberse aumentado aún más la cantidad de casos, habríamos detectado una mayor cantidad de casos nuevos. Es decir, que si bien, por ejemplo, entre ayer y hoy fueron detectados 373 casos nuevos, de haberse duplicado la cantidad de test que hicieron ayer en el mismo contexto que lo hicieron ayer, usando los mismos criterios que lo hicieron ayer, muy probablemente habríamos diagnosticado el doble de 373, que vendría siendo, si no me equivoco, aproximadamente 756 casos. No sé si me equivoco que me corrijan, no soy muy bueno en matemática. Es decir, que este valor, si bien nos orienta, pero también es muy engañoso. Nos engaña en cierta medida. Pero no solamente eso, sino que si nosotros consideramos que la cantidad de casos diagnosticados, casos nuevos diagnosticados, se relaciona directamente a la cantidad de prueba aplicada al día, podríamos inferir que también hay muchos casos que estamos pasando por alto, que no estamos diagnosticando porque no estamos haciendo una cantidad de test, una cantidad de test ideal, más o menos. ¿Y qué significa eso en el contexto puntual del COVID-19? Eso significa dos cosas bastante graves. La primera cosa es que tenemos a mucha gente andando dentro de la comunidad, infectando a otras personas, muchas de ellas sin darse cuenta, porque la mayoría de los pacientes con COVID-19 son asintomáticos. Son asintomáticas. Segundo, nos estaría hablando de que muy probablemente la curva real esté bastante alejada de la curva que tenemos ahora. Y es justamente por eso que se ha quedado comprobado y demostrado que mientras mayor sea la cantidad de test que se hace en un país, menor va a ser la propagación de la enfermedad, siempre y cuando el país tenga cómo aislar a los pacientes. Más adelante le quiero explicar esto. Lo que pasa con el COVID-19, si hay algo que hace que esta enfermedad sea una enfermedad bastante especial, peculiar, es el hecho de que es una enfermedad, además de que todavía no existe vacuna, no existe un medicamento específico que pueda ayudar, y es una enfermedad nueva, es que es una enfermedad bastante fácil de propagarse. Tiene un alto índice de infectividad. La persona se puede contagiar muy fácilmente. Y veamos acá, para que me entiendan mejor. Si analizamos y hacemos un cálculo aquí, nos vamos a dar cuenta de que hay un planteamiento, hay algo que se establece claramente en epidemiología, que dice que en una enfermedad infecciosa, cuando tú tienes un índice de infectividad, que es decir, el promedio, qué cantidad de personas en promedio una persona infectada puede infectar. En el caso del COVID-19 serían entre 2 y 3 personas. ¿Qué significa eso? Significa que por cada persona infectada por el virus del COVID-19, en promedio va a poder infectar a 2 o 3 personas más. Y si tú impides que esa persona, tú lo diagnosticas a tiempo y tú impides que entre en contacto con otras personas, vas a reducir la posibilidad de que la enfermedad se propague. Y si analizamos esto, no lo vamos a analizar, no lo vamos a detener mucho en muchos aspectos, nos vamos a dar cuenta de que hasta el día de ahora, considerando todo lo anteriormente mencionado, la enfermedad, si hacemos el cálculo sumando todo eso, lo dividimos entre 14, que es el periodo de incubación de la enfermedad, nos vamos a dar cuenta de que los pacientes, de que la enfermedad todavía sigue propagándose en el país, aún con los datos que desde mi punto de vista no reflejan en realidad la verdadera realidad epidemiológica de la enfermedad en el país. Pero avancemos. Y esta es la curva que yo acabo de explicarle. Ahora, ¿hacia dónde quería llegar? Vamos a ver. Si consideramos la realidad de que en el país habría 1292 o 29, si no me equivoco, respiradores mecánicos
que no todos están disponibles, eso lo tenemos claro. Y si a la luz de todo eso consideráramos también que un 80% de todos los pacientes diagnosticados con el COVID-19 van a presentar síntomas leve o moderado. Es decir, que no van a requerir ser ingresados, no van a requerir que lo ingresemos a una unidad de cuidados intensivos. Y que un 14% de ellos van a presentar síntomas muy severos, y un 5% aproximadamente de ellos van a requerir ser ingresados en una unidad de cuidados intensivos. ¿Qué significa eso para nosotros? Eso significa que, de una forma teórica o hipotética, en Chile, de cada 100 personas infectadas, hay 5 que van a requerir ser ingresados en unidad de cuidado intensivo. La tendencia en realidad hasta el día de hoy no es esta, es mucho menor. Pero eso no impide que con el tiempo el país llegase a este nivel o incluso superarlo. Y de ellos, de los que están en situación leve, e incluso muchas veces tan leve que lo mandan a su casa con recomendaciones, etc., hay un 10 o un 15% que van a bajar al nivel más bajo, que se van a complicar. Pero ojo, los expertos están recomendando ya no mandar a los pacientes, aunque estén leves, con síntomas leves, que no los manden a su casa. ¿Por qué? Porque ellos se han podido dar cuenta de que entre un 70 y un 80% de todos los infectados en Wuhan, en China, se infectaron dentro de su casa. Ellos llegaron a la conclusión de que mandar a un paciente infectado, diagnosticado, que esté sin síntomas o con muchos sin síntomas o con un cuadro muy leve a su casa, implicaría en cierta medida exponer a las otras personas que están en la casa a que se infecten. ¿Por qué motivo? Probablemente el paciente no vaya a respetar las recomendaciones, y lo estamos viendo aquí en Chile, personas que mandaron a su casa con medidas de recomendaciones, con cuarentena o con aislamiento domiciliario, y que salen a la calle, incluso van a los supermercados, van a la feria a comprar, se suben en los autobuses, etc. Es decir, que muchas veces esos pacientes se transforman en un verdadero problema de salud pública. Por lo que la recomendación actual de los expertos es que esos pacientes los mantengan aislados por ejemplo, en los hospitales, como lo llamaban los chinos, lo llamaban hospitales temporales. Es decir, que en hoteles, bueno, Chile lo está implementando, si no me equivoco ahora, en hoteles donde mantienen a esos pacientes en una habitación aislada hasta que duren el tiempo que tienen que durar ahí, sin tener que mandarlos a su casa. Pero acá 14% de ellos, los severos, pero acuérdense de que de los 80% que van a terminar con cuadros leves, un 10 o un 15% se van a complicar, van a bajar hacia abajo, o en etapa severa, pero dentro de los que están en etapa severa, hay un 15 o un 20% que van al final requerir ser ingresado en una unidad de cuidado intensivo. Ahora bien, ¿qué significa eso? Eso significa que si nos referimos a las estadísticas internacionales, de cada 100 pacientes diagnosticados con el COVID-19, 96 se recuperan y se mueren aproximadamente 4%. Yo creo que esa estadística habría que actualizarla un poco, porque ahora la tasa de mortalidad, el porcentaje de muertos por COVID rondaría el 5%, 5-6% en promedio. Pero, ¿dónde reside el problema acá? En los pacientes críticos que están en unidad de cuidado intensivo, sin que sea necesario que estén conectados a un ventilador mecánico. El problema reside en el hecho de que un 50% de ellos van a terminar requiriendo de ventilación mecánica, y de ese 5%, 50% de ellos van a fallecer dentro de los 8 y 10 siguientes días. Interpretémoslo en el contexto chileno. Son estadísticas, no reflejan una realidad contundente, no modificable, o que las cosas tienen que ser así. Pero se ha visto que la probabilidad de que fallezcan un 50% de todos los pacientes en unidad de cuidado intensivo se relaciona con varios factores, como por ejemplo la capacidad que tiene el país, la disponibilidad de profesionales de salud, la edad de los pacientes que están en cuidado intensivo,
comorbilidades, es decir, que otras enfermedades crónicas que puedan tener, la obesidad, por ejemplo, el antecedente del tabaquismo, de fumar cigarrillo, ¿no? Podríamos atrevernos a inferir, lo reitero, son estadísticas, podríamos atrevernos a decir que de esos aproximadamente 200 pacientes, esas cifras las sacamos nosotros porque no se actualizó al día de hoy la cantidad de pacientes en cuidado en ventilación mecánica, de esos 200 pacientes que suponemos, en base a los 152 que había en ventilación mecánica ayer, que están en ventilación mecánica, podríamos inferir que dentro, en base a las estadísticas, es una inferencia, nada dice que tiene que ser así, dentro de los próximos 8 y 10 días, 100 de ellos van a fallecer. Porque la realidad dice que 50% de los pacientes en UCI fallecen con el pasar del tiempo. Y el límite es entre 8 y 14 días, pero más o menos dentro de unos 10 días aproximadamente. ¿Qué significa eso para nosotros? Y ahí quería llegar. Eso significa que podríamos decir, en base a ello, que muy probablemente esos 200 pacientes, muchos de ellos, la mitad de ellos, son personas que van a fallecer en los próximos días, lo cual probablemente de una forma drástica puede aumentar la cantidad de muertos en el país por COVID-19. Es decir, que muy probablemente mañana, ojalá que no, y ojalá que nunca, mañana, dentro de 2, 3, 4, 5 días, empecemos a contar los muertos por decenas, como por 10, por 15, por 8. Ojalá que no. Ojalá que la estadística esté equivocada. Pero eso es lo que dicen las estadísticas. Avancemos rápido para ir terminando. Entonces, en base a todo ello, ¿dónde estaría, a mi juicio, el nudo? Yo creo que, primero, el nudo estaría en implementar medidas preventivas, sobre todo medidas que tienen que ver con cuarentena regional, para no decir cuarentena nacional, cuarentena regional, con tal de evitar que los pacientes que empiecen a infectarse, los pacientes con una mayor vulnerabilidad o con un mayor riesgo de fallecer al momento de entrar en contacto con el virus o al momento de infectarse. ¿Quiénes son esos pacientes? Los adultos mayores, que en Chile representan aproximadamente un 12-13% de la población, porque se estima que aproximadamente en Chile habría 3 millones de adultos mayores, 2.800.000, 3 millones de adultos mayores. Es decir, implementar medidas preventivas, tanto en lo que respecta a evitar que los adultos mayores se infecten en grandes proporciones, porque ellos son los más vulnerables, y las estadísticas lo han demostrado en todos los países del mundo. El riesgo de fallecer en los adultos mayores aumenta muchísimo en comparación a los jóvenes. El grueso de toda la persona que fallecieron por COVID-19 en el mundo entero fueron adultos mayores. Para decírselo en un lenguaje más simple, adultos mayores hablamos de por encima de 65 años, por encima de 64 años. Pero para decírselo en un lenguaje más sencillo, el riesgo de fallecer, de morir por el coronavirus actual, se duplica cada 10 años sobre los 50 años. Me explico. En promedio, los pacientes con 50 años, entre 50 y 60 años, infectados por el COVID-19, fallecen en un 2%, entre 60 y 70 años en un 4%, entre 70 y 80 años en un 8%, entre 80 y 90 años en un 16%, y así seguido. ¿Qué significa eso? Eso significa que las medidas, si bien es muy importante aumentar, seguir la curva, porque la curva es importante, pero es aún más importante para evitar que el sistema colapse muy rápido, tomar medidas que impidan la propagación del virus en la comunidad, en el país, y evitar que haya una proporción mayor de adultos mayores que se infectan, porque al final ellos son los
que, junto con los que vamos a ver abajo, van a meterle más presión al sistema porque son los que más van a requerir ser hospitalizados, ser ingresados a una UCI, requerir de ventilación mecánica, etc. Y si lo revisamos, si lo analizamos en base a la totalidad de los muertos en Chile, los 18 muertos, nos vamos a dar cuenta de que en su gran mayoría eran personas con más de 65 años. ¿Qué otro grupo también es de mayor riesgo para fallecer? Son los pacientes con enfermedades crónicas. Todos dicen en relación con los adultos mayores, porque mientras mayor cantidad de años tenga una persona, mayor riesgo tiene de padecer de una enfermedad crónica. ¿Enfermedad crónica como cuáles? La presión alta, la diabetes, los cánceres o cualquier tipo de cáncer, el uso de medicamentos inmunosupresores, es decir, que son medicamentos que afectan, que alteran el sistema de defensa del cuerpo, el sistema inmune, reducen su capacidad para defender el cuerpo. Pero también hay otro factor, que es el tabaquismo, el cigarrillo, el fumar cigarrillo, que aumenta el riesgo tanto de complicarse como de fallecer. Y otro factor que es la obesidad. Incluso en España, la obesidad ha sido la variable que más tienen en común los pacientes ingresados en UCI. Pero ¿dónde está el riesgo en ese contexto en el caso chileno? Primero, tenemos que Chile tiene una muy alta tasa de tabaquismo, sobre todo en los pacientes mayores de 20 años, y también una muy alta una muy alta prevalencia, bueno, puede ser tasa también, prevalencia de obesidad. Es decir, que si la tendencia se mantiene tal como se observó o se está observando en España, Italia, en Francia y en China, Chile correría el mismo riesgo en términos de porcentaje de la población que tienen esos 6 problemas y también en términos de porcentaje de la población que son adultos mayores. Es decir, que si bien hasta ahora podríamos decir, usando los números o la estadística, obviamente asumiendo que la gente no son puras estadísticas, detrás de las estadísticas hay seres humanos, hay vidas humanas, hay de todo, podríamos inferir que si bien hasta ahora podríamos decir entre comillas que nos está yendo bien con los números están cuadrando muy bien en cuanto a la mortalidad, pero la cantidad de pacientes que el país va acumulando en unidad de cuidado intensivo, la cantidad de pacientes que el país va acumulando y la velocidad con la que la está acumulando, pacientes que requieren de ventilación mecánica, nos estaría hablando o nos estaría advirtiendo primero que muy probablemente si seguimos tal como vamos, el sistema vaya a colapsar muy pronto, ojalá que no, y si se llegara a colapsar el sistema, los muertos van a aumentar, lamentablemente, tal como sucedió en España, en Italia, en Francia, está sucediendo, etc. Pero también el colapso del sistema no solamente va a implicar un aumento en la cantidad de personas con COVID que van a morir, sino también un aumento en la cantidad de personas que van a morir. Porque acuérdense que si el sistema colapsa, no solo va a colapsar para los pacientes con COVID-19, sino que va a colapsar para todos los pacientes que en alguna medida hubiesen requerido de una atención urgente. Es decir que es importante que consideremos ese dato, que si seguimos refiriéndonos a la tendencia a nivel internacional, los pacientes que fallecen, lo que más tienen en común son enfermedades crónicas. 25% aproximadamente de los pacientes que fallecieron en Italia tenían por lo menos una enfermedad crónica, por ejemplo, diabetes, hipertensión o un cáncer, etc. Un 50% tenían mínimo 3 enfermedades crónicas y otro 25% 2. Es decir, que de cada 100 personas que están falleciendo en Italia, 99 tiene una enfermedad crónica o más. ¿Qué significa eso? Eso significa que, además de los adultos mayores, que también en buena medida suelen padecer de muchas enfermedades crónicas, por factores que ya conocemos, los pacientes también con enfermedades crónicas representan un grupo de riesgo frente al COVID-19. Por lo que ese discurso según el cual no es una enfermedad de los viejos, que yo estoy muy en contra de ello, como si los viejos no fueran personas con dignidad, con todo,
es muy falaz. ¿Por qué? Porque también han fallecido muchos pacientes jóvenes, pero sobre todo pacientes con enfermedades crónicas. Para decirle de otra manera, es más fácil que fallezca por culpa del COVID-19 un hombre de 30 años, de 45 años, hipertenso desde hace más de 20 años, que no está tomando su medicamento como se debe, que tenga alguna complicación de la presión alta, que tenga algún tipo de problema al corazón, que un adulto mayor de 75 u 80 años. Es decir, que el factor enfermedad crónica desempeña un papel más preponderante en el riesgo de morir por COVID-19 que la edad, que el ser adulto mayor o que tener más de 50 años. Es decir, que si bien es importante que nosotros tomemos las medidas preventivas del lugar para evitar infectarnos, tanto jóvenes, niños, quien sea, para evitar también infectar a los más vulnerables y los más débiles frente a la enfermedad, es importante también que nosotros consideremos que no estamos solos en el mundo y que si bien muchos de nosotros, y lo vimos, 96% de las personas van a salir sin ningún tipo de... no se van a complicar por culpa del COVID-19, pero nosotros podemos infectar a los más vulnerables. Debemos enfocar tanto las iniciativas, las medidas individuales de prevención en nosotros de forma individual, sino también pensando en los demás, sobre todo en los más vulnerables. Pero yo creo que no es una tarea, no es una responsabilidad propia, específica a nosotros como individuos, sino también a todo el sistema de salud. Y razón por la cual yo creo, y los expertos lo han dicho, la gente que en realidad saben de esa cuestión, lo han dicho, que las medidas preventivas representan la mejor manera, tanto medidas preventivas colectivas como individuales, representan la mejor manera de evitar que el sistema colapse. Ya lo estamos viendo, 99% de todos los fallecidos en Italia tenían una o más enfermedades crónicas, por lo que padecer una enfermedad crónica, que tú seas un joven o de 20 años o que tú seas un adulto mayor de 80 años, es el factor que más relevante es al momento de evaluar el riesgo de fallecer por culpa del COVID-19. Por lo que las medidas preventivas debemos de considerarlas, de aplicarlas y también de tratar de ver cómo se podría meter un poquito de presión sobre las autoridades para que empiecen a adoptar medidas de cuarentena, por lo menos regionales. Cuarentena total regional en algunas regiones. Por ejemplo, acá en la región metropolitana, Ñuble, Araucanía, etc. ¿Por qué? Porque lamentablemente los pacientes que van a fallecer del COVID-19 dentro de un mes se están infectando ahora. Y los que fallecieron ayer, por ejemplo, se infectaron aproximadamente 2 a 3 semanas atrás. Es decir, que si bien ahora todo andaría más o menos de forma aceptable, si no se toma de forma drástica las medidas preventivas colectivas, medidas de aislamiento social, medidas de cuarentena regional por lo menos, dentro de unas semanas más o unos días más probablemente los casos se van a aumentar de forma drástica. Pero con aumentarse los casos no me estoy refiriendo solamente a los casos diagnosticados, la curva, sino a la cantidad de personas que vayan a requerir de ventilación mecánica, lo cual va a hacer colapsarse más rápidamente el sistema. Eso era lo que yo en cierta medida quería compartir con ustedes, y yo primero quiero agradecer su paciencia y pedirle disculpas a mis compatriotas que me dicen por qué no hice el video en creol, etcétera. Y yo les prometo que a más tardar el viernes, si no mañana, voy a tratar de volver a lo que hacíamos antes, de hacer los videos en creol y para que ustedes puedan disfrutarlo. Pero también yo quería compartir ese punto de vista mío con ustedes también, porque me imagino que muchos me entendieron, sino también con los hispanohablantes que nos estarían viendo en este justo momento. Bueno, muchísimas gracias por su paciencia.
Yo creo que este video va a estar en la página Facebook de TZ, en la plataforma de TZ, y van a poder visualizarlo y van a poder dejarnos sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones, sus inquietudes. No van a poder decirnos si no están de acuerdo, en qué no están de acuerdo, porque también eso nos va a ser muy útil para crecer y para ir mejorando, para ir modificando, para ir cambiando y para ir alterando algunas cosas, y obviamente para bien. Y bueno, muchas gracias por habernos seguido y muchas gracias también a todos aquellos que compartieron el live. Que estén muy bien. Chao.